El niño en general va a caminar solo, muchas veces sin necesidad de tanta ayuda. El niño solo se va a poner de pie y se va a empezar a tomar de las cosas y de los adultos. Sin embargo, uno puede tratar de estimularlo a que desarrolle esa capacidad un poco mejor, asistiéndolo sobre todo en una pieza alfombrada y que el niño camine a pie pelado, descalzo, y que no tenga ningún elemento donde se pueda golpear o se pueda caer y se pueda tropezar. Un espacio cerrado con una alfombra o un piso que esté calefaccionado donde el niño pueda caminar cómodamente descalzo es un buen lugar como para poder entrenar la marcha en los niños que están recién aprendiendo a caminar. Un niño que no logra caminar solo sin ayuda después del año y medio es un niño que hay que estudiar porque puede tener algún trastorno de tipo neurológico o de tipo osteomuscular que esté provocando este rechazo de la marcha. Nosotros evaluamos a los niños cuando empieza la marcha para ver que no tenga ninguna alteración grosera de la marcha o en los pies, generalmente como al año y medio. Y luego hay un periodo de crecimiento acelerado del niño que es alrededor de los 4 años, entre los 4 y los 5 años, que se producen trastornos en las extremidades en que los papás consultan mucho, por las rodillas juntas, porque tienen los pies planos, y que muchas veces son problemas, son alteraciones que son normales en el niño y que se van produciendo en sus extremidades en la medida que va creciendo. Sin embargo, hay que detectar cualquier anomalía en ello.